Tengo 77 años y estoy aquí, en esta cama de hospital que huele a ese desinfectante fuerte que se te pega en la garganta. Durante 40 años todo el mundo me llamó rabino y me respetó como a un santo de las letras. Pero la verdad es que soy un mentiroso profesional que usó el hebreo como un arma. Me pasé la vida en la Universidad de Quito jurando que Jesús no aparecía en nuestros pergaminos antiguos, burlándome de los que tenían fe. Pero hace poco, mientras revisaba una variante oculta en los rollos del Mar Muerto, encontré una sola regla gramatical que destruyó mis 4 décadas de orgullo. Por proteger mi silla de honor, destruí a mi mejor amigo Ernesto en un teatro lleno, sabiendo que él tenía razón. Ahora que el monitor cardíaco marca mi cuenta atrás, tengo que confesar que el Mesías estaba ahí, escondido en Isaías 53, y lo que vi allí cambió todo porque ese orgullo me costó lo más sagrado. No hablo de dinero ni de templos, hablo de la verdad que enterré para no perder mi silla de honor en la universidad. Por mi culpa, hombres buenos perdieron su camino. Destruí a mi mejor amigo, Ernesto, un hombre que solo buscaba a Dios con el corazón limpio. Lo humillé delante de todos en un teatro lleno, usando mi ciencia para hacerlo quedar como un tonto, sabiendo que él tenía razón y yo no. Le robé su vida, su vocación, y lo dejé solo en el olvido por 20 años. Todo para que nadie sospechara que el Mesías estaba allí mismo, en los pergaminos que yo juré proteger. Ahora, con el frío del hospital subiendo por mis piernas, el texto se ha levantado contra mí y ya no puedo seguir callando la mayor traición de mi vida académica. En aquellos años mi palabra era la ley en la facultad. Me sentaba en mi despacho rodeado de estanterías que llegaban hasta el techo, llenas de lomos de cuero y polvo antiguo. Los alumnos bajaban la voz cuando yo pasaba por los pasillos de la universidad en Quito. Me gustaba ese respeto que se parece mucho al miedo. Yo no era un hombre de fe ciega, yo era un hombre de datos, de sintaxis y de raíces verbales. Para mí, la religión era como una casa de cemento que yo protegía con reglas y con mucha lógica. Miraba a los cristianos con una lástima que hoy me avergüenza. Pensaba que sus creencias eran cuentos para gente ignorante. Yo tenía las llaves del conocimiento y disfrutaba cerrando la puerta a cualquiera que trajera ideas nuevas o sentimientos espirituales baratos. Mi esposa Rebeca me servía el té en silencio mientras yo estudiaba hasta la madrugada. Ella nunca cuestionaba mis juicios, nadie lo hacía. En la comunidad me trataban como a un oráculo viviente, el hombre que podía desmantelar cualquier argumento con una sola cita. Si estás escuchando mi historia y sientes que este relato de orgullo y verdad te está llegando al corazón, te pido que te suscribas al canal y compartas este video con alguien que necesite despertar. Tu apoyo me ayuda a que mi confesión no se pierda en el olvido. Yo creía que mi prestigio era eterno, que mi silla en la academia era mi trono. Vivía para los aplausos en las conferencias internacionales, donde mi voz sonaba segura, fría y cortante, destruyendo siempre la fe y la esperanza de los demás. Recuerdo la primera vez que la duda me rozó, aunque tardé años en admitirlo. Estaba revisando unas notas sobre el profeta Isaías para un artículo que pretendía ser definitivo. Leí el capítulo 53, el verso 5, ese que dice que Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Siempre habíamos enseñado que ese siervo sufriente era el pueblo de Israel, nada más. Pero esa noche, bajo la lámpara de mi escritorio, algo en la gramática del hebreo me dio un fuerte tirón en el estómago. El texto no hablaba de un grupo, hablaba de un hombre solo, de una persona concreta.
Cerré el libro de golpe, sentí un escalofrío y me dije que era el cansancio. Aparté el manuscrito con fuerza y caminé por la habitación tratando de ignorar esa pequeña grieta que acababa de abrirse en toda mi seguridad. Mi mundo eran las paredes de piedra de la universidad y el olor a cuero viejo de los libros que nadie más tocaba. Allí, el tiempo se detenía entre los códices y el humo del café amargo que tomaba a media tarde. Todo estaba en orden. Había una jerarquía clara. Yo estaba arriba, custodiando las palabras, y los demás escuchaban. Recuerdo a un alumno que una vez me preguntó: «Rabino, ¿qué significa esta variante?». Yo lo miré por encima de mis gafas y le dije: «No preguntes, solo lee lo que está escrito». En nuestra comunidad no necesitábamos el mundo de afuera porque teníamos nuestras leyes y nuestras discusiones eternas sobre una coma. Ese despacho era mi fortaleza, un lugar donde el aire siempre estaba quieto, como si el conocimiento fuera un objeto sólido. Era una vida de mármol y reglas. Fuera de esos muros, el mundo era un ruido que no me interesaba. Mi familia era la comunidad, pero una familia hecha de acero y de herencia, no de abrazos. Si alguien se desviaba del camino, se quedaba fuera y yo era el encargado de cerrar la puerta. Recuerdo al anciano de la sinagoga decirme: «Aarón, tú eres nuestra luz, no nos falles». Yo asentía con orgullo, sintiendo que cada letra de los rollos me pertenecía. Mi identidad era ese respeto, esa distancia que ponía con los demás. No veía personas, veía errores que corregir o verdades que proteger con mi lógica fría. La vida era previsible, como un reloj que nunca fallaba. Era un círculo cerrado donde la luz solo entraba si yo lo permitía, y durante décadas esa oscuridad me pareció la única claridad que un hombre necesitaba. Fue en el año 2005, en un teatro de Quito que estaba lleno. Ernesto se sentó a mi lado con sus carpetas viejas y esa sonrisa de hombre bueno que siempre tuvo desde que éramos niños. Él quería hablar de las raíces comunes, de cómo el Mesías asomaba en los salmos, pero yo solo quería ganar. Lo miré de reojo mientras el moderador nos presentaba y sentí un desprecio que me quemaba por dentro. Ernesto se acercó y me susurró: «¿Estás listo, Aarón?». Yo ni siquiera lo miré a los ojos, solo acomodé mis notas y le respondí con una voz que cortaba el aire: «Haz tu parte y no molestes». En ese momento yo ya sabía que iba a usar una mentira técnica para dejarlo en vergüenza delante de toda la gente. Él empezó a hablar con humildad, citando los textos con una fe que a mí me parecía insultante. En un momento señaló una frase y me dijo casi suplicando: «Aarón, este texto sugiere una persona, no una nación entera». Yo esperé mi turno con las palabras listas para herirle en lo más profundo. Cuando me tocó hablar, usé una variante gramatical que yo sabía que era dudosa, pero la presenté como una verdad científica absoluta e incuestionable. Me burlé de su falta de rigor, lo llamé aficionado ante un público que me adoraba como a un dios. Vi cómo se le borraba la sonrisa y cómo bajaba la cabeza, hundido por mi soberbia académica. Ese día gané el aplauso del mundo, pero vendí mi alma por una mentira gramatical. Yo sabía la verdad, yo lo destruí. Ernesto salió de aquel teatro sin decir una sola palabra, con los hombros caídos y el alma rota por mi culpa. Nunca volvió a publicar nada, se jubiló antes de tiempo y desapareció en un rincón de la ciudad donde nadie lo conocía. Yo me quedé con mis medallas, con mis honores y con ese silencio que empezó a pesarme en el pecho cada vez que abría mis libros. Pasaron 20 años en los que no tuve el valor de llamarlo para pedirle perdón, porque mi orgullo era más grande que mi decencia. Preferí mantener mi estatus de sabio antes que admitir que un humilde profesor de teología me había ganado con la verdad.
Lo condené al olvido para no caer yo de mi pedestal. Fue una cobardía fría, calculada y perfecta. Hoy el tiempo se me acaba. Ernesto era el único que me llamaba simplemente Aarón, sin títulos ni reverencias. Nos conocíamos desde niños, mucho antes de que yo me convirtiera en el gran doctor de las leyes. Él era un hombre bajito, con una bondad en los ojos que a mí me parecía una debilidad. Tenía una manía que recuerdo ahora. Cuando se ponía nervioso se quitaba las gafas y las limpiaba con la punta de su corbata de seda vieja. Era un profesor que buscaba puentes donde yo solo quería levantar muros. A veces nos sentábamos en un café pequeño, pedíamos 2 tazas de café negro y pasábamos la tarde hablando. Él me escuchaba siempre, sin interrumpirme, con una mirada tranquila. Era mi amigo, que conocía mis miedos antes de que yo fuera famoso. Él siempre pedía el café solo. Todo eso se rompió aquella noche del debate en el teatro. Lo veo todavía allí sentado con sus carpetas llenas de notas y esa ilusión de compartir algo conmigo. Cuando usé mi autoridad para aplastarlo, vi cómo sus manos empezaron a temblar sobre la madera de la mesa. No fue una discusión de libros, fue una ejecución pública que yo disfruté paso a paso. Le dije palabras que eran como golpes, cuestionando su inteligencia delante de todos sus alumnos. Él no se defendió, solo me miró con una tristeza que me ha perseguido 20 años y recogió sus papeles con mucha lentitud. Al salir, dejó olvidada su pluma estilográfica sobre el mantel verde. Es una pluma barata, con el capuchón mordido, que todavía guardo en el primer cajón de mi escritorio de mi despacho. Desde ese día, el silencio se instaló en mi mesa. Perdí los cafés de los jueves y esas tardes donde la religión no era una pelea, sino una charla entre amigos. Me enteré por otros que se había jubilado temprano y que pasaba el tiempo cuidando flores en su patio. Envejeció sin que yo estuviera allí para verlo. No estuve cuando se casó su hija ni cuando nacieron sus nietos. Mi orgullo me dejó solo en una casa demasiado grande, cenando en silencio mientras mi esposa me miraba sin decir nada. A veces paso por su calle, veo las luces de su casa y siento el peso de mi soberbia. He pasado 20 años siendo un sabio para el mundo, pero siendo un hombre solo que extraña a su mejor amigo en cada tarde fría. Hace 2 años, en mi despacho lleno de estanterías, todo se vino abajo de forma definitiva. Estaba analizando una microvariante en los rollos del Mar Muerto para mi último gran artículo. Siempre enseñé con desprecio que el siervo de Isaías representaba al pueblo de Israel, nada más. Pero al mirar el hebreo antiguo, vi una estructura gramatical que no permitía mentiras. La sintaxis era clara, no hablaba de una nación, hablaba de un hombre solo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, leí en voz alta. Mis ojos no querían verlo, pero mis manos temblaban sobre el pergamino viejo. Busqué desesperadamente en 3 diccionarios distintos para intentar negar la verdad, pero el texto me gritaba en la cara. Mi despacho, que siempre fue mi lugar para mandar, se sintió de pronto como una celda fría y muy oscura. Estaba atrapado. Me quité la kipur con un gesto lento y la dejé sobre la mesa llena de polvo. Mis manos, que siempre habían sido firmes para señalar los fallos de los demás, ahora no podían sostener ni una simple pluma. Es él, susurré en la soledad de la biblioteca. Siempre fue Jesús. No hubo luces grandes ni cosas raras, solo un silencio que por primera vez no me dio miedo. El despacho ya no era el sitio donde yo me sentía importante, era el lugar donde un viejo orgulloso se daba cuenta de que no sabía nada de la vida. Mi esposa entró y me vio llorando sobre los papeles antiguos. Ella nunca me había visto así. Se acercó despacio,
Me puso la mano en el hombro y me preguntó, Aarón, ¿qué pasa? Yo solo dije, he vivido ciego, Rebeca. Aquella misma noche, con la luz de la luna entrando por la ventana, empecé a escribir la carta más difícil de mi vida. No era para un periódico, era para Ernesto. Mis dedos se sentían torpes al sujetar el bolígrafo sobre el papel en blanco. Perdóname, puse con letra muy mala. Recordé su cara de pena en aquel teatro de Quito y sentí que la herida de la que hablaba el profeta Isaías estaba ahora dentro de mi pecho. Por su llaga fuimos nosotros curados, dice el libro, y yo necesitaba esa medicina. Busqué su número de teléfono, ese que guardaba por pura culpa desde hacía 20 años. Cuando por fin contestó, su voz sonaba muy vieja y muy cansada. Diga, dijo él. Me quedé callado un segundo tragando saliva. Soy yo, Aarón, dije. Tenías razón, amigo mío. Ahora estoy aquí, en esta cama con las sábanas blancas que raspan un poco la piel. Ernesto vino a verme ayer por la tarde. No traía libros pesados ni reproches guardados, solo una bolsa con naranjas y esa misma sonrisa de cuando éramos niños corriendo por las calles de Quito. No hizo falta decir mucho entre nosotros. Me tomó la mano con sus dedos manchados de tierra de su jardín y nos quedamos en un silencio que por fin era bueno. La gramática ya no importa, ni los títulos que cuelgan en mi despacho lleno de polvo y orgullo. He pasado toda la vida intentando ser el hombre más sabio y he terminado siendo un niño que aprende a leer la palabra amor. Jesús no es un concepto viejo, es este calor que siento ahora. Me voy en paz. Si tú me estás escuchando y tienes el corazón lleno de datos pero vacío de abrazos, escúchame bien. No dejes que tu orgullo sea más grande que tu decencia. Si eres un líder o alguien que cree tener siempre la razón, baja la guardia antes de que el monitor marque el final. No esperes a que el cuerpo se enfríe para buscar la verdad. Si hay alguien a quien humillaste para sentirte importante o alguien a quien alejaste en nombre de una regla, llámalo ahora mismo. Pide perdón hoy, no mañana. No permitas que las reglas te impidan ver a la persona que tienes delante. Yo tardé 77 años en entender que la verdad sin compasión no sirve de nada. No mueras con las manos llenas de razones y el corazón cerrado. Solo el perdón te dejará descansar.